El sol rojo sangre se pone sobre las tierras apache, donde los espíritus ancestrales susurran a través de los vientos invernales. A través de la nieve punzante, Tasai, el último hijo del gran curandero, observa cómo una mujer pálida se derrumba. Su vientre hinchado alberga una nueva vida, pero su propio pueblo la ha abandonado a merced de la tormenta. Los ancianos hablan de señales, los colonos blancos solo traen muerte, pero en sus ojos desesperados, Tasai ve lo que los demás no pueden ver, un alma tan feroz como la de cualquier guerrero. La advertencia de su padre resuena en su mente. El camino entre dos mundos solo conduce a la oscuridad. Sin embargo, mientras los truenos retumban en las montañas sagradas, Tasai siente que el gran espíritu se agita. Cuando la sabiduría ancestral choca con la verdad del corazón, ¿qué camino conduce al honor? La decisión de un guerrero de salvar a un enemigo cambiará para siempre el destino de dos pueblos. Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sigues, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El collar de cuentas fue lo primero que llamó la atención de Tasai. Delicadas conchas blancas ensartadas en una cinta, azul descolorida, que ella agarraba con los dedos helados como si fuera un salvavidas hacia el mundo que había dejado atrás. Desmontó de Shadowrunner, su caballo pintado, que pateaba nerviosamente la nieve cada vez más profunda. El cabello oscuro de la mujer se había soltado de las horquillas y le azotaba el rostro con el viento gélido. Su vestido, que en otro tiempo había sido elegante, ahora estaba roto y manchado de barro, lo que delataba un largo viaje. Ella se estremeció al verlo acercarse, y sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Tasai levantó las manos, con las palmas hacia adelante, recordando cómo su padre se acercaba a los ciervos heridos. Despacio, con paso firme, hablando en un tono suave que transmitía paz, aunque no se entendieran las palabras. «Quieta», dijo, en inglés, una de las pocas frases que había aprendido de los comerciantes. «No te haré daño». La mujer se apretó contra un pino cubierto de nieve, con una mano protegiéndose el vientre hinchado. «Por favor», susurró con una voz que apenas se oía por encima del viento. «Mi bebé». Tasai vio las huellas que conducían hacia la caravana, un único rastro de pisadas, sin marcas de regreso. La habían dejado allí a propósito. Apretó la mandíbula. Incluso los enemigos ofrecían clemencia a las mujeres embarazadas y a los débiles. Estos colonos hablaban de civilización, pero actuaban con una crueldad salvaje. Buscó lentamente en su bolsa de medicinas y sacó una manta gastada que aún conservaba el aroma de salvia y humo de pino de su madre. La mujer se estremeció cuando se acercó, pero el frío era un enemigo mayor que cualquier miedo. Cuando le colocó la manta sobre los hombros, ella la agarró con gratitud. «Sara», dijo, tocándose el pecho. Sara Matthews Tasai asintió, aunque los nombres tenían un significado diferente para su pueblo. Una persona era más que una simple palabra. Eran sus actos, su espíritu, su lugar en la gran red de la vida. Pero por ahora, Sara, bastaría. «Tasai», respondió él, y luego señaló a Shadowrunner. «Monta, a salvo». Ella miró hacia atrás, hacia las huellas lejanas de la caravana, que ahora desaparecían rápidamente bajo la nieve fresca. Fuera lo que la acechaba, la muerte vagaba por aquellas colinas aquella noche. La elección era sencilla: confiar en aquel desconocido o perecer en la tormenta. Sara asintió, con la mano aún presionada contra el vientre. Tasai la ayudó a subir a Shadowrunner y se fijó en cómo ella reprimía un grito de dolor. El frío ya había comenzado a hacer mella en sus dedos de las manos y los pies.
Su padre le había enseñado las técnicas curativas de su pueblo, transmitidas de generación en generación. Aquella noche, esos conocimientos le serían de gran utilidad con una paciente inesperada. Mientras cabalgaban en medio de la tormenta, que se intensificaba, Tasai sintió el peso del paquete de plumas de águila de su padre contra su pecho. Los objetos sagrados que contenía hablaban de equilibrio, de la delicada armonía entre todas las cosas. Al salvar a esta mujer, se arriesgaba a alterar ese equilibrio. Los ancianos dirían que había invitado al desastre, pero mientras Shadowrunner avanzaba con cuidado entre los pinos cubiertos de nieve, la tranquila fuerza de Sara le recordó otra enseñanza. El gran espíritu se mueve de formas que no siempre podemos entender. A veces, el camino del honor nos lleva donde menos lo esperamos. La tormenta se estaba volviendo más fuerte, pero Tasai conocía estas montañas como el palpitamiento de su corazón. Había un lugar, una cueva sagrada, donde su padre le había enseñado las técnicas curativas. No estaba lejos, y su entrada daba la espalda al gélido viento del norte. Allí, al menos, podrían esperar a que pasara lo peor de la tormenta. Sara aflojó el agarre en su cintura y su respiración se volvió entrecortada. El frío estaba haciendo mella. Tasai espoleó a Shadowrunner, sabiendo que cada momento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No solo para Sara, sino también para la inocente vida que llevaba en su interior. Mientras cabalgaban, el collar de cuentas se deslizó de los dedos entumecidos de Sara. Sin pensarlo, Tasai lo atrapó, sintiendo el calor de las suaves conchas contra su palma. En ese momento, mientras sostenía ese fragmento de su mundo y la llevaba a salvo en el suyo, comprendió que algunas fronteras estaban destinadas a ser cruzadas. Algunos muros se construían para ser derribados. La cueva sagrada se alzaba ante ellos como una boca oscura en el mundo blanco de la tormenta. Tasai susurró una plegaria a los espíritus de aquel lugar, pidiendo su bendición para lo que estaba por venir. Aquella noche, en ese espacio entre dos mundos, la medicina ancestral satisfaría una necesidad desesperada, y los caminos de dos pueblos comenzarían a entrelazarse de formas que nadie podía prever. Dentro de la cueva sagrada, las sombras bailaban. En las antiguas paredes, mientras Tasai encendía un pequeño fuego, el paquete de medicinas de su padre yacía ante él. Cada objeto envuelto en suave piel de ciervo e impregnado de generaciones de sabiduría curativa. Sara yacía envuelta en mantas cerca del fuego, con el rostro pálido a la luz parpadeante y la respiración superficial pero constante. «Padre», susurró en apache, «guía mis manos esta noche». El paquete se abrió para revelar su herencia, hierbas secas atadas con tendones, cristales que reflejaban la luz del fuego, agujas de hueso y el objeto más sagrado, una pequeña vasija de mnos, barro con ungüento curativo, elaborado según una receta que no había cambiado en incontables generaciones. La voz de su padre resonó en su memoria. La medicina no está solo en las hierbas, hijo mío. Vive en el espacio entre el sanador y el paciente, en la confianza que une mundos. Tasai seleccionó hojas de salvia y bayas de enebro y las añadió al agua hirviendo. El aroma familiar inundó la cueva, mezclándose con el humo de la leña. Sara se movió, siguiendo sus movimientos con la mirada. «Tus manos», le dijo en un inglés entrecortado, indicándole que le extendiera los dedos entumecidos. Ella obedeció, haciendo una mueca de dolor al recuperar la circulación. La congelación no había avanzado demasiado. Los espíritus los habían guiado a tiempo. Tasai comenzó a aplicar el ungüento sagrado, murmurando oraciones curativas en apache. Aunque no entendía las palabras, su ritmo parecía calmarla. Sus pies requerían más atención.
Tasai trabajó metódicamente, recordando las enseñanzas de su padre sobre los caminos ocultos del cuerpo. Toda curación fluye como el agua, le había dicho. Encuentra los caminos bloqueados, ábrelos con suavidad y deja que la vida vuelva gota a gota. Sara lo observaba trabajar, y su miedo inicial dio paso a una cautelosa confianza. Cuando él le ofreció el té medicinal, lo bebió sin dudarlo. En ese momento, algo pasó entre ellos, un entendimiento más profundo que las palabras. «El bebé», dijo ella de repente, haciendo una mueca. «Algo va mal». El corazón de Tasai se aceleró. Las complicaciones en el parto eran bastante peligrosas en verano, incluso con comadronas experimentadas presentes. Aquí, en pleno invierno, con su inglés limitado y el miedo de ella, tocó su botiquín, sintiendo la presencia de su padre. El anciano había asistido en innumerables partos y le había enseñado a Tasai los cantos sagrados que facilitaban los partos difíciles. Pero aquellas eran mujeres apaches que entendían las costumbres ancestrales. ¿Funcionarían esas medicinas en una mujer blanca? ¿Reconocería su cuerpo esas plegarias? Sin embargo, al mirar el rostro de Sara, demacrado por el dolor y la preocupación, vio más allá del color y la cultura, algo universal: el amor de una madre, la necesidad de un niño, la danza sagrada de la vida que buscaba expresarse. Tasai seleccionó unas hierbas específicas, las que su padre había utilizado para calmar úteros problemáticos. Mientras trabajaba, cantaba en voz baja, canciones curativas transmitidas de generación en generación. La tensión de Sara se fue relajando poco a poco, su respiración se estabilizó, y el niño que llevaba dentro se calmó. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero dentro de ese antiguo espacio, dos mundos comenzaron a fusionarse. Tasai se dio cuenta de que cada movimiento, cada decisión, tenía ahora el peso de dos futuros, el de su pueblo y el de Sara. Los ancianos dirían que lo había arriesgado todo al llevar la medicina del enemigo a un lugar sagrado. Pero al ver a Sara finalmente sumirse en un sueño agotador, Tasai comprendió lo que su padre había querido decir sobre la verdadera naturaleza de la curación. La medicina no se trataba de bandos o fronteras, se trataba de preservar la vida, alimentar la esperanza, fomentar la chispa de la creación divina que habitaba en todos los seres. Añadió leña al fuego y se recostó para vigilar, con una mano apoyada en su paquete de medicinas. Los artefactos que contenía habían pasado de generación en generación de curanderos, cada uno de los cuales había añadido su propia sabiduría al conocimiento colectivo. Quizás esa noche se añadiría una nueva sabiduría sobre el coraje, la compasión y los puentes que se podían tender entre pueblos divididos. Aún faltaban horas para el amanecer y con él llegarían nuevos retos. Pero por ahora, en esta cueva que había dado cobijo a curanderos durante innumerables generaciones, Tasai se sentía en paz con su decisión. El camino que tenía por delante era incierto, pero lo recorrería con honor, guiado por la sabiduría de sus antepasados y el valor de sus convicciones. El amanecer se asomó por las montañas, pintando los pinos cubiertos de nieve con tonos rosados y dorados. Tasai regresó de revisar a Shadowrunner y encontró a Sara despierta, sosteniendo algo que no había visto antes, un trozo de papel arrugado que había sacado del bolsillo de su vestido. Cuando se acercó, ella lo alisó contra su rodilla. Era un cartel de Se Busca, con la tinta ligeramente manchada, pero aún legible. Se busca por robo y engaño Sara Matthews vista por última vez, con la caravana Wagner $50 de recompensa por $100. Información que conduzca a su detención. Debajo del texto había un boceto del rostro de Sara, más joven y más duro que el de la mujer que ahora tenía delante.
Sus dedos trazaron los bordes del papel temblando ligeramente. Dijeron que robé dinero al conductor de la carreta, dijo en voz baja, con la voz más fuerte tras una noche de descanso. Pero no es cierto. El señor Wagner, él se llevó la mano al vientre hinchado en un gesto protector que decía más que las palabras. Tassay lo entendió entonces. El delito del conductor de la carreta, la vergüenza de ella, el cruel juicio de la comunidad. Hombres así existían en todas las tribus, en todos los pueblos, aquellos que usaban el poder para hacer daño a los vulnerables. Un sonido lejano llamó su atención. Cascos de caballos crujiendo en la nieve, voces de hombres transportadas por el viento. El grupo de búsqueda no había desistido. «Vienen», susurró Sara con el miedo tensándole los rasgos. «Te matarán por ayudarme». Tassay se acercó a la entrada de la cueva y oteó el valle. 6 jinetes armados con rifles seguían las huellas parcialmente ocultas de Shadowrunner. La nieve fresca había ocultado gran parte del rastro, pero aquellos hombres eran rastreadores experimentados. Volvió junto a Sara y recogió su botiquín con movimientos rápidos y expertos. «Debemos irnos a cuevas más altas, más difíciles de encontrar». Ella se puso en pie con dificultad, apoyándose en la pared de la cueva. «Solo te retrasaré. Déjame». «No». La palabra salió más brusca de lo que pretendía. «En apache», añadió unas palabras que ella no entendió, pero cuyo significado quedó claro por su tono. «No he desafiado la sabiduría de mi pueblo para abandonarte ahora». Un disparo de rifle rompió el silencio de la mañana. Una advertencia o una señal para los demás. Se les acababa el tiempo. Tassay condujo a Sara a un estrecho pasadizo en el fondo de la cueva que su padre le había mostrado años atrás. Subía por el corazón de la montaña y conectaba con una red de cámaras más altas. Pocos conocían esos caminos. Eran lugares sagrados utilizados para búsquedas de visiones y ceremonias de curación. Mientras subían, Sara respiraba con dificultad, pero no se quejaba. Tassay vio en ella el mismo espíritu que reconocía en las mujeres apaches. Fuerza envuelta en gracia, resistencia nacida del sufrimiento. El pasadizo se abrió a una cueva más grande, con un manantial oculto que goteaba por una de las paredes. Otras paredes estaban cubiertas de pictogramas antiguos, historias de su pueblo, pintadas por manos que hacía tiempo se habían convertido en polvo. Sara se dejó caer, agotada, mientras Tassay escuchaba por si venían tras ellos. «¿Por qué? ¿Me ayudas?», preguntó ella de repente. «Tu pueblo debe de verme como una enemiga». Tassay tocó el paquete de medicinas que llevaba en el pecho, pensando en su respuesta. «Mi padre me enseñó que el Gran Espíritu no ve fronteras, solo ve corazones». La miró a los ojos. «Tu corazón dice la verdad. Los corazones de ellos», señaló hacia el valle, «dicen mentiras». Se oyeron nuevas voces que resonaban desde abajo. Habían encontrado la primera cueva. Tassay se acercó en silencio a la entrada del pasadizo, dispuesto a derrumbarlo, con piedras si era necesario. Las voces se acercaban con tono claramente enfadado. «Está aquí arriba, en alguna parte. Registrad todas las cuevas. Las huellas de ese indio conducen aquí». Sara se pegó a la pared trasera y se tapó la boca con una mano, para no respirar. Tassay colocó una flecha en su arco, no para matar, sino para advertir si era necesario. Su padre le había enseñado que todas las vidas eran sagradas, incluso las de los enemigos. Las voces se desvanecieron, alejándose hacia otra serie de cuevas visibles desde el valle, pero volverían. Esto era solo el comienzo. Tassay sabía que su decisión de ayudar a Sara los había puesto a ambos en un camino peligroso. El cartel de Se Busca era la prueba de que la justicia del hombre blanco era tan corrupta como sus promesas. Y su propia gente,
cuando se enterara de que había llevado a una mujer blanca a las cuevas sagradas y había usado medicinas curativas para ayudar a una enemiga. Sin embargo, al ver a Sara descansar una mano sobre su vientre y tararear suavemente para consolar a su hijo por nacer, Tasai sintió que había tomado la decisión correcta. «Algunos caminos te eligen a ti», le había dicho su padre. «El honor no reside en seguir el camino fácil, sino en seguir el que tu corazón sabe que es el verdadero». Las voces del grupo de búsqueda volvieron a oírse, llevadas por el viento invernal. Tendrían que ponerse en marcha pronto, encontrar un lugar más seguro. Pero por ahora, en ese antiguo espacio donde las historias de sus antepasados velaban por ellos, Tasai se permitió creer que la compasión podría ser más fuerte que el odio, que dos mundos podrían encontrar la manera de tocarse sin romperse. Al caer la tarde, Tasai encendió un pequeño fuego en su nuevo refugio. Las paredes de la cueva se elevaban sobre ellos, desapareciendo en las sombras, pero era lo que se escondía bajo esas sombras lo que llamaba la atención de Sara. A la luz titilante del fuego aparecieron pinturas antiguas, figuras ocres y negras que bailaban sobre la piedra, contando historias que habían perdurado durante innumerables generaciones. «¿Son tus antepasados?», preguntó Sara, señalando las imágenes. Tasai asintió y acercó la antorcha para iluminar una escena en particular. Las pinturas mostraban dos grupos de personas, distintas en su vestimenta y apariencia, reunidas bajo un gran sol. Entre ellos se encontraba una figura que parecía unir ambos mundos, ni uno ni otro, sino algo nuevo. «Hace mucho tiempo», comenzó, con un inglés cuidadoso pero cada vez mejor, «diferentes pueblos se reunieron aquí, hicieron las paces». Tocó la figura que unía ambos mundos. El hijo de ambos mundos trajo la paz. Sara se llevó la mano al vientre y sus ojos se llenaron de comprensión. «¿Cómo podría ser mi bebé?». Tasai la observó mientras estudiaba el arte antiguo, viendo cómo seguía las figuras con la mirada, tratando de comprender su historia. Era diferente de los demás colonos blancos que había conocido. No había miedo ni repugnancia en sus ojos cuando miraba las historias sagradas de su pueblo, solo curiosidad y respeto. Avanzando por la pared, descubrieron más escenas, partidas de caza, ceremonias de curación, grandes batallas y momentos de profunda paz. Una serie de imágenes mostraba a mujeres reunidas alrededor de una madre que daba a luz, con las manos levantadas en señal de bendición. Sara se detuvo allí con expresión pensativa. «Tu pueblo», dijo en voz baja, «honra el nacimiento de forma diferente al mío». Se tocó el vientre hinchado. En la caravana decían que era una vergüenza, pero aquí señaló las pinturas de las mujeres, cuyos rostros estaban serenos en un ocre eterno. «Toda la vida es sagrada», respondió Tasai. «Los niños son una bendición, siempre». Abrió su paquete de medicinas y sacó una pequeña bolsa de ocre rojo, el mismo pigmento natural que sus antepasados habían utilizado para pintar esas paredes. «¿Quieres aprender?». Sara asintió con entusiasmo. Tasai le enseñó a mezclar el ocre con una gota de agua del manantial para crear la pintura sagrada. Juntos añadieron su pequeña marca a la pared, una simple huella de la mano de ella, más pequeña dentro de la de él, más grande. Mientras trabajaban, Tasai sintió la presencia de sus antepasados observándolos, juzgándolos quizás, pero también comprendiéndolos. Estas cuevas siempre habían sido lugares de poder y transformación. Su padre le había dicho que los mayores misterios de la vida no estaban escritos en las pinturas, sino en los espacios entre ellas, en los silencios donde residía el significado. Una fuerte patada de su hijo aún no nacido hizo que Sara diera un grito ahogado y luego se riera suavemente. «Es fuerte», dijo, y luego se corrigió. «O él».
Aún no lo sé. En nuestra cultura, me explicó Tassai, los niños nos muestran cuando están listos. Los sueños nos lo dicen. Dudó, y luego añadió, mi padre diría que tus sueños ya lo saben. Sara cerró los ojos y reflexionó sobre ello. Yo sueño con caballos corriendo, dijo finalmente, y con un pájaro que vuela entre dos acantilados sin caerse. Tassai sonrió. En su tradición, esos sueños tenían un significado claro. Un niño que salvaría divisiones y encontraría caminos que otros no podían ver. Pero, por ahora, se guardó ese conocimiento para sí mismo. Algunas verdades necesitaban tiempo para madurar. El aullido lejano de un lobo resonó en las cuevas, recordándoles el mundo que había más allá de su refugio temporal. El grupo de Mindorensens búsqueda seguía ahí fuera, y pronto tendrían que ponerse en marcha de nuevo. Pero por ahora, en ese antiguo lugar donde innumerables generaciones habían buscado sabiduría y cobijo, habían encontrado un momento de paz. Sara bostezó, agotada por los acontecimientos del día. Mientras se acomodaba sobre las mantas cerca del fuego, miró una vez más la huella de sus manos unidas en la pared. ¿Se quedará ahí?, preguntó. ¿Después de que nos hayamos ido? Tassai asintió. Muchas estaciones, muchos inviernos, hasta que la propia montaña lo olvide. Ella sonrió al oírlo y se quedó dormida. Entonces, nosotros también formaremos parte de la historia. Mientras la observaba dormir, Tassai reflexionó sobre sus palabras. Ya formaban parte de la historia. Sus decisiones, su desafío a las fronteras, su confianza en algo más grande que las divisiones tribales. Al igual que las antiguas pinturas que lo rodeaban, su historia no solo se escribiría en ocre y tierra, sino en los cambios que habían puesto en marcha. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, borrando suavemente sus huellas. Pero allí, en el corazón de la montaña, su huella permanecería, testimonio de un momento en el que dos mundos se tocaron y no encontraron conflicto, sino armonía. La tormenta llegó con una furia que incluso Tassai rara vez había presenciado. El viento aullaba a través de los pasadizos de la montaña como espíritus enfurecidos, impulsando la nieve con tanta intensidad que ocultaba el mundo más allá de la entrada de la cueva. Añadió ramas a su pequeña hoguera, con cuidado de que el humo fuera mínimo. Por encima de las llamas de la leña había colgado la manta de su madre, una obra maestra de tejido que contaba la historia de su clan a través de patrones y colores. Sara estaba sentada envuelta en otra manta, observándolo trabajar. En los últimos días, había comenzado a aprender a leer su silencio, a comprender el significado de sus movimientos mesurados. Ahora, mientras él se acomodaba a su lado, ella trazaba un patrón en la manta colgada con la mirada. ¿Cada color cuenta una historia?, preguntó ella. Tassai asintió con la cabeza y alargó la mano para tocar una franja de color rojo intenso. La sangre de nuestros antepasados. Su dedo se desplazó hacia una raya blanca, la primera nieve en los picos sagrados. Luego, a un patrón entrelazado de negro y dorado. La noche y el día siempre bailando, el viento aullaba afuera, haciendo bailar las llamas. Sara se estremeció, no por el frío, sino por los recuerdos. Morirán ahí fuera, ¿verdad? El grupo de búsqueda. Si son prudentes, habrán encontrado refugio, dijo Tassai sin juzgar. A la montaña no le importan las disputas de los hombres. La tormenta se lleva a todos por igual. Sara se movió, haciendo un gesto de dolor. Se acercaba el momento, ambos lo sabían. El bebé había estado más activo, girando y empujando como si buscara su propio camino hacia el mundo. Tassai se había estado preparando para esto, reuniendo hierbas específicas y recitando las antiguas plegarias que le había enseñado su padre. «Cuéntame», dijo Sara de repente.
Háblame de tu madre, la que hizo esta manta. Tasai se quedó callado durante un largo rato, con las manos trabajando metódicamente mientras molía las hierbas para el té. Era como el amanecer, dijo finalmente. Una luz suave, pero lo suficientemente fuerte como para alejar la oscuridad. Sus manos señaló la manta, decían lo que su voz no podía, no podían. La enfermedad le quitó la voz cuando yo era pequeño, pero ella cantaba a través de sus tejidos. Cada manta era una canción. Le ofreció a Sara el té que había preparado. Esto también es medicina, para dar fuerza. Sara aceptó la taza e inhaló el aroma desconocido pero reconfortante. En la caravana, dijo en voz baja, tenían sus propias mantas, hechas a máquina, todas iguales, sin historias, sin canciones. Nunca supe... Tocó el tejido. Nunca supe que la tela podía hablar. Un trueno retumbó en el cielo y en ese mismo instante, Sara dio un grito ahogado. Tasai se puso inmediatamente en alerta, percibiendo el cambio en su respiración y la forma en que presionaba la mano contra el costado. ¿El bebé? Ella asintió, tratando de sonreír a pesar de su preocupación. Solo se mueve. Pero ahora es diferente, como si se estuviera formando una tormenta. Tasai lo entendió. La vida, como el tiempo, seguía sus propios ritmos. Podías leer las señales, prepararte para lo que se avecinaba, pero al final tenías que confiar en fuerzas superiores a ti mismo. Empezó a cantar en voz baja, una canción de parto que su madre había tejido en una de sus últimas mantas. Aunque Sara no entendía las palabras, cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Afuera, la tormenta rugía, pero allí dentro, envueltos en las historias y canciones de su pueblo, habían encontrado un refugio diferente. Tu pueblo, dijo Sara cuando terminó la canción. Dice que las mujeres son sagradas cuando llevan una vida dentro. Todas las mujeres son sagradas, corrigió Tasai, pero en el momento del parto son más poderosas. Las antiguas historias dicen que las propias montañas se inclinan ante las madres que dan a luz. Sara se rió suavemente y luego se puso seria. Mi pueblo dice que es una maldición, el dolor como castigo por el pecado de la mujer. Miró sus manos. Nunca lo creí. Pero a veces, cuando lo oyes suficientes veces, las palabras son como flechas, dijo Tasai. Algunas envenenan el espíritu, otras curan. Volvió a tocar la manta. Mi madre lo sabía. Tejió palabras de bendición en cada hilo, protección, fuerza. Miró a Sara a los ojos. Ahora la manta es tuya. El bebé necesitará palabras de bendición. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la magnitud de ese regalo. Un pedazo de la voz de su madre, su medicina, su bendición, ofrecido a través de la división entre sus mundos. La tormenta se intensificaba, pero ahora apenas lo notaban. Sara había comenzado a tararear suavemente una melodía de su infancia, mientras sus dedos trazaban patrones invisibles en el aire. Tasai reconoció lo que estaba haciendo. Imaginaba su propio tejido, su propia historia que contar. En ese momento, mientras los truenos sacudían la montaña y la nieve los encerraba, en su refugio algo cambió entre ellos. No era el destello de pasión que los enemigos de su pueblo siempre habían supuesto, sino algo más profundo, el reconocimiento de una humanidad compartida, de la fuerza que se encuentra en lugares inesperados, de la esperanza tejida con los hilos de dos mundos diferentes. La noche sería larga, pero tenían historias para mantenerse calientes, canciones para guiarlos a través de la oscuridad, y una manta que hablaba del poder del amor para trascender las fronteras creadas por los hombres. La profunda voz del tambor ceremonial resonó en la cueva sagrada del consejo, su ritmo coincidiendo con los latidos del corazón de la tribu reunida. Tasai se situó ante el círculo de ancianos, con el paquete de medicinas de su padre aún en el pecho.
A través del humo de las hierbas sagradas, pudo ver a Running Cloud, el más anciano del consejo tribal, con el rostro marcado por los años, de sabiduría y preocupación. «Has traído medicina enemiga a nuestros lugares sagrados», dijo Nube Corriente en apache, con cada palabra cargada de significado. «Has compartido nuestros métodos curativos con alguien que lleva en su vientre al Hijo del Hombre Blanco». El tambor continuó con su lento latido, llamando a testigos de este juicio. Alrededor del círculo, otros ancianos observaban en silencio, con los rostros iluminados por la luz titilante del fuego. «La mujer habría muerto», respondió Tazai, con voz firme. «El niño que lleva en su vientre es inocente». «¿Inocente?», espetó Thunder Horse, el jefe de guerra. «¿Acaso hubo inocencia cuando quemaron nuestras aldeas? ¿Cuando envenenaron nuestros pozos? ¿Cuando rompieron todos los tratados?» Tazai sintió el peso de las enseñanzas de su padre presionando su corazón. «Mi padre me enseñó que la medicina no conoce fronteras, que la curación...» «Tu padre está muerto», lo interrumpió Thunder Horse. «Y su sabiduría, aunque grande, no previó estos tiempos». Pero Running Cloud levantó la mano, silenciando a Thunder Horse. Los ojos del anciano estaban distantes, viendo más allá de la cueva iluminada por el fuego, algo que los demás no podían percibir. El ritmo del tambor cambió, volviéndose más complejo, más urgente. «Tuve un sueño», dijo Running Cloud en voz baja. «Hace 3 noches, los antepasados hablaron de un niño nacido entre 2 mundos, cuando la nieve cubre los picos sagrados». Su mirada se posó en Tazai, un niño cuya llegada lo cambiaría todo. Los murmullos se extendieron por el consejo. Los sueños eran mensajes sagrados que no debían ignorarse. Pero Thunder Horse no había terminado. «Los sueños pueden engañar», advirtió. «El Dios del Hombre Blanco envía visiones falsas para engañarnos». Running Cloud levantó la pipa ceremonial, cuya cazoleta tallada representaba las grandes historias de su pueblo. «La pipa dice la verdad», dijo. «Cuando se pasa, ninguna mentira puede resistir». Llenó la pipa con tabaco sagrado, la encendió con una brasa del fuego y dio la primera calada. Luego se la pasó a Tazai. El ritual familiar calmó el espíritu de Tazai. Al aceptar la pipa, habló desde el corazón. «No sé si este niño es el de la profecía. Solo sé que 2 vidas se cruzaron en mi camino y yo elegí honrar la enseñanza de que toda vida es sagrada». La pipa continuó su recorrido por el círculo y cada anciano aspiró sabiduría con el humo sagrado. Cuando volvió a Running Cloud, el anciano volvió a hablar. «Hay otra señal», dijo. «Se ha visto al búfalo blanco en los valles del norte. Lleva 3 días corriendo, dejando huellas en la nieve recién caída». La noticia provocó más murmullos. El búfalo blanco era la señal más rara, un poderoso presagio de un gran cambio. «¿Así que protegemos a esta mujer? ¿A este niño?», exigió Thunder Horse. «¿Y provocamos la ira de todos los asentamientos blancos?» «Protegemos la profecía», corrigió Nube Corriente, «hasta que su significado quede claro». Fijó en Tazai una mirada penetrante. «Pero ten esto claro, hijo del curandero. Si has malinterpretado las señales, si esto trae la destrucción a nuestro pueblo, el castigo será el destierro. Tu nombre será olvidado y tu espíritu se esparcirá al viento». El ritmo del tambor vaciló y luego se detuvo. En el silencio repentino, Tazai sintió el peso de su decisión presionándolo como la nieve en invierno. Pero también sintió algo más, una certeza que trascendía el miedo. «Acepto este juicio», dijo, «y pido a los antepasados que sean testigos de mis palabras. Este niño no traerá destrucción, sino comprensión, no traerá guerra, sino paz».
Nube Corriente asintió lentamente y luego buscó su propio paquete de medicinas. De él sacó un pequeño tambor, cuya superficie estaba pintada con símbolos de profecía y protección. «Toma esto», dijo. «Su voz guiará el espíritu del niño cuando llegue el momento». Sus ojos se clavaron en los de Tassai. «Pero ten cuidado. Otros han visto las señales. Otros buscarán a este niño para sus propios fines. Has elegido un camino peligroso, joven sanador». Cuando Tassai salió de la cueva del consejo, el sol de la madrugada apenas tocaba los picos sagrados. Pronto tendría que volver con Sara a la cueva donde ella esperaba, sin saber nada de las profecías y las intrigas políticas que rodeaban a su hijo aún no nacido. Pero primero tenía que rezar y pedir consejo a los ancestros que velaban por él desde el más allá. Los primeros dolores llegaron con la luna creciente. Sara agarró el cordón umbilical, una cuerda sagrada tejida con hebras de crin de caballo y tendones bendecidos que Tassai había preparado según la tradición. Su intrincado diseño combinaba símbolos apaches de fuerza con la cruz cristiana que Sara le había mostrado, trenzados en una fusión de fe y esperanza. «Es demasiado pronto», jadeó Sara, con los nudillos blancos alrededor del cordón. El bebé aún no debería nacer, pero Tassai había leído las señales, los sueños inquietos, la forma en que la voz del tambor sagrado se había vuelto más fuerte cuando lo acercaba a su vientre. El águila real que había dado 3 vueltas sobre su cueva al amanecer. El niño nacería cuando los espíritus lo quisieran. Empezó a preparar sus herramientas, paños limpios hervidos con agujas de pino, la manta para el parto que había tejido su madre, medicinas tradicionales y otras que Sara había recopilado gracias a sus propios conocimientos. Ella había sido aprendiz de comadrona antes de que las circunstancias la llevaran al oeste y durante los últimos días habían compartido sus diferentes formas de traer vida al mundo. «Cuéntame otra vez», dijo Sara entre contracciones, «las canciones de parto de tu pueblo». Tassai se colocó a su lado sosteniéndola mientras otra oleada de dolor recorría su rostro. «Cantamos para guiar al espíritu», explicó con voz suave pero firme. «Para recordar al niño el camino entre los mundos». Comenzó la antigua melodía, y su voz se mezcló con el viento invernal que silbaba a través de las aberturas superiores de la cueva. Sara cerró los ojos, dejándose llevar por el ritmo y encontrando fuerza en su profunda corriente. De poder, las horas pasaron como el agua sobre la piedra, cada momento acercándolos más al inevitable milagro. Tassai alternaba entre las medicinas apaches, hierbas sagradas quemadas en una secuencia cuidadosa, manos curativas guiadas por generaciones de conocimiento y la sabiduría práctica que Sara había compartido sobre la posición y la respiración. Cuando el dolor alcanzó su punto álgido, Sara se agarró al cordón umbilical con una mano y al brazo de Tassai con la otra. «No puedo», susurró. «No soy lo suficientemente fuerte». Tassai tomó el tambor de Running Cloud, cuyos símbolos pintados parecían moverse a la luz del fuego. «Nuestra fuerza se une a la tuya», dijo, comenzando un ritmo lento y constante que coincidía con los latidos de su corazón. «Los ancestros caminan con nosotros ahora». Como si fuera una respuesta, el viento cambió y trajo el aullido lejano de un lobo. Sara abrió mucho los ojos. «El lobo blanco», susurró, «el de mis sueños». Tassai asintió, comprensivo. El lobo blanco era un poderoso espíritu guía que, según su padre, solo aparecía en momentos de gran transformación. Intensificó el ritmo del tambor, entremezclándolo con palabras de poder transmitidas de generación en generación. El cordón umbilical se calentó en las manos de Sara, casi pareciendo latir con vida propia. Más tarde, diría que era como
Si estuviera cogida de la mano de todas las mujeres que habían traído vida al mundo, una cadena de fuerza que se remontaba a la primera madre. Cuando llegó el momento final, Tassai dejó a un lado el tambor y se dispuso a coger al niño. La cueva se llenó de una luz que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte, la misma luz que su padre había descrito como presente en los momentos de medicina profunda. El bebé se deslizó al mundo como el primer rayo del alba que se asoma por las cimas de las montañas. En ese mismo instante, una ráfaga de viento apagó el fuego, pero la cueva permaneció iluminada por esa misteriosa luz interior. El primer llanto del niño se fundió con el canto de los lobos en el exterior, creando una armonía que hizo que los corazones de ambos padres se aceleraran. «Es una niña», dijo Tassai en voz baja, envolviéndola en la manta bendita. «Ha nacido justo en el momento en que se ponía la luna». Otro poderoso signo. Sara extendió las manos temblorosas hacia su hija. La piel del bebé no era pálida como la de su madre, ni oscura como la de la mayoría de los niños apaches, sino que parecía brillar con una luz propia, como si llevara dentro el amanecer de algo nuevo. Tassai recuperó el cordón umbilical, ahora impregnado para siempre del poder de ese momento. Se guardaría como algo sagrado, como testimonio de la noche en que dos mundos se unieron para crear algo sin precedentes. Mientras atendía a Sara y al bebé, utilizando las medicinas de Mintasmash, ambos pueblos, para garantizar su salud, Tassai sintió la verdad de la profecía de Nube Corriente. Esta niña estaba destinada a cambiarlo todo. Lo veía en la perfecta fusión de los rasgos de ambos pueblos, en la forma en que había venido al mundo rodeada de señales y prodigios. El aullido del lobo blanco se oyó una vez más, ahora más, cerca, como si ofreciera su propia bendición. Sara levantó la vista del rostro de su hija, con lágrimas mezcladas con una sonrisa. «Necesita un nombre», susurró. «Uno que honre a ambos pueblos». Tassai tocó suavemente la frente de la niña, sintiendo el fuerte espíritu que había dentro de su nuevo cuerpo. El nombre le vino como un regalo de los propios antepasados, un puente entre mundos, tal y como ella sería. La piel de búfalo blanco apareció fuera de su cueva al amanecer. Ninguno de los miembros de la tribu de Tassai se atrevía a reconocer que la había dejado allí, pero allí estaba, una ofrenda sagrada de una rareza increíble, cuya presencia era a la vez una bendición y una carga. La levantó con cuidado, sintiendo el poder que parecía emanar de su superficie inmaculada. Dentro, Sara amamantaba a su hija, a la que habían llamado Aurora Dawn en inglés y First Light en apache, nombres que hablaban de su destino como puente entre mundos. Los ojos de la bebé, ya alertas y sabios más allá de su edad, siguieron a Tassai mientras llevaba la piel al interior. «¿Qué significa?», preguntó Sara, reconociendo la reverencia con la que manipulaba la piel. «El búfalo blanco aparece una vez cada muchas generaciones», explicó él extendiendo la piel cerca de ellos. «Es una medicina tan poderosa que incluso los enemigos deponen las armas en su presencia». Tocó el suave pelaje. Este se entregó en invierno, el signo más raro de todos. Como si respondiera a sus palabras, Aurora extendió sus diminutos dedos hacia la piel. En ese momento, un rayo de sol atravesó la abertura superior de la cueva, creando un círculo perfecto de luz alrededor de la madre, el niño y la piel sagrada. Sara se quedó sin aliento. «Mira, donde la luz tocaba, la piel blanca bailaban los colores del arco iris, azules, morados, dorados, que no deberían ser posibles en una simple piel». Tassai había oído hablar de este fenómeno, pero nunca lo había presenciado. Su padre lo llamaba luz espiritual, un signo de la medicina más poderosa. El sonido de caballos que se acercaban interrumpió su asombro.
pero no eran los pesados cascos de la partida de búsqueda. Tassai reconoció el suave paso de los ponis apaches y algo más, el ritmo de los sonajeros medicinales. «Vienen las abuelas», dijo, con una mezcla de alivio y aprensión en la voz. Las abuelas eran las curanderas más poderosas de la tribu, guardianas de la sabiduría del parto y del conocimiento ancestral. Su juicio sobre Aurora tendría un peso enorme. 4 ancianas entraron en la cueva, encabezadas por Singing Bird, la más vieja de las curanderas. Sus ojos lo registraron todo: la piel de búfalo blanco, el haz de luz, el bebé tranquilo en el pecho de Sara. Singing Bird se acercó lentamente, con su sonajero medicinal susurrando secretos. «Lo hemos soñado», dijo en apache, y luego sorprendió a todos al cambiar a un inglés cuidadoso. 3 noches, el mismo sueño. Una niña de 2 mundos, nacida en el camino del búfalo blanco. Sara se sentó más erguida e instintivamente acercó a Aurora hacia sí. Pero Singing Bird sonrió amablemente mientras metía la mano en su bolsa de medicinas y sacaba un pequeño objeto envuelto en piel de ciervo. «La abuela de mi abuela vio este día», continuó en su inglés deliberado. «Dejó esto diciendo: guárdalo hasta que llegue el niño del puente». Desenvolvió el paquete, revelando un pájaro del trueno tallado en una rara piedra azul, suspendido de un cordón hecho con hebras de pelo de búfalo blanco. Era muy antiguo, pero parecía brillar como nuevo bajo la extraña luz. «¿Podemos?», le preguntó a Sara, señalando al bebé. Tras dudar un momento, Sara asintió. Singing Bird levantó a Aurora con las manos que habían ayudado a traer al mundo a 3 generaciones de niños apaches. Las otras abuelas se reunieron a su alrededor, y sus sonajeros crearon una suave sinfonía de música espiritual. Examinaron a la niña minuciosamente, fijándose en cada marca y rasgo. Prestaron especial atención a una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda, una espiral perfecta que el pueblo de Tassai consideraba un signo de poder espiritual. «Las marcas son auténticas», declaró Singing Bird. «Todo lo que se predijo». Colocó el colgante del pájaro del trueno alrededor del cuello de Aurora, donde quedó como si siempre hubiera estado allí. «Necesitará protección. Muchos temerán lo que representa». Las otras abuelas asintieron y comenzaron a desempacar sus propios paquetes de medicinas. Habían traído regalos, hierbas para dar fuerza, pequeños mocasines cosidos con oraciones, una cuna decorada con símbolos de protección y profecía. «Ahora no estás sola», le dijo Singing Bird a Sara. «Lo que crece en la oscuridad, tarde o temprano, debe buscar la luz. El tiempo de la separación está llegando a su fin». Se volvió hacia Tassai. «Thunder Horse sigue oponiéndose a esto, pero ni siquiera él puede negar las señales. Se ha visto al lobo blanco custodiando el camino a esta cueva. La estrella de la mañana brilla con el doble de intensidad. Y ahora, el búfalo blanco nos trae su bendición». Como si la propia naturaleza quisiera añadir su voz, un sordo estruendo de truenos resonó en las montañas, algo inusual en invierno. Otra señal. Aurora, en lugar de llorar al oírlo, se rió con un sonido claro y brillante que hizo que todas las abuelas contuvieran el aliento. «Se dice», continuó Singing Bird, «que cuando la niña puente se ríe, los espíritus se ríen con ella». Tocó el colgante del pájaro del trueno. «Cada señal se suma a la anterior. El camino que nos espera no será fácil, pero será el verdadero». Las abuelas comenzaron entonces un canto suave, una antigua bendición que solo se cantaba a los niños con un gran destino. A medida que sus voces llenaban la cueva, la extraña luz parecía pulsar al ritmo de su canto. Sara no necesitaba entender las palabras para sentir su poder, su aceptación, su bendición. Una brújula rota yacía en la nieve,
con la aguja girando descontroladamente, una señal que Tasai había aprendido a interpretar tras años de ver cómo fallaban las herramientas de los hombres blancos en estas montañas sagradas. El grupo de búsqueda estaba cerca, liderado por un famoso rastreador llamado James, Ojo de Águila, Porter. Habían abandonado sus caballos al pie del acantilado y continuaban a pie por un terreno cada vez más traicionero. Desde su escondite, Tasai contó 6 hombres. Su determinación no había flaqueado, ni siquiera después de perder a 2 de los suyos en las tormentas invernales. Si acaso, su resolución se había endurecido hasta convertirse en algo peligroso, un odio que ya no distinguía entre la justicia y la venganza. «Siguen el rastro equivocado», susurró Thunderhorse a su lado. El jefe de guerra no había acudido, como aliado, sino como protector de los secretos tribales. Esas cuevas guardaban demasiados misterios sagrados como para arriesgarse a que fueran descubiertos. La voz de Porter resonó en la ladera. «Hay huellas frescas aquí. No tienen más de un día». El corazón de Tasai se aceleró. Las huellas pertenecían a las abuelas que habían visitado ayer, su paso oculto por lo que creían que era nieve suficiente. Pero Porter se había ganado su reputación. Podía leer señales que la mayoría de los hombres pasarían por alto. «Son huellas de animales», argumentó otro hombre. «Estamos perdiendo el tiempo aquí arriba». «No», insistió Porter, arrodillándose para apartar la nieve. «Miren el patrón. Alguien está tratando de ocultar sus huellas. Está usando plumas de búho para barrerlas, un viejo truco indio». Thunderhorse apretó con fuerza el cuchillo. Las prácticas medicinales de las abuelas no eran para los ojos de los hombres blancos, pero Tasai le tocó el brazo y negó ligeramente con la cabeza. La violencia solo atraería a más buscadores y pondría a Aurora en mayor peligro. «La mujer ya estará muerta», gritó un tercer hombre. «Nadie podría sobrevivir a estas tormentas». «Entonces, ¿dónde está el cuerpo?», exigió Porter. «No, está viva, y ese indio la está ayudando. Probablemente tenga toda una red de cuevas aquí arriba. Estas montañas son como un queso suizo». Tasai se apartó de la cresta e hizo un gesto a Thunderhorse para que lo siguiera. Se retiraron en silencio a una grieta oculta donde podían hablar sin ser oídos. «Si se acercan más, encontrarán las cuevas sagradas», advirtió Thunderhorse. «Todo lo que nuestro pueblo ha protegido durante generaciones, nuestras medicinas, nuestras historias, nuestras profecías». «Lo sé». Tasai sacó una pequeña bolsa de hierbas sagradas. «Pero hay formas de desviarlos sin derramar sangre». Thunderhorse se mostró escéptico, pero observó cómo Tasai comenzaba a preparar un medicamento sutil, utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación por los curanderos. Mezcló hierbas que el viento llevaría hasta el grupo de búsqueda. Plantas que causaban confusión, alteraban la concentración y hacían que los hombres dudaran de sus propios sentidos. «Mi padre utilizó esto para proteger nuestros lugares sagrados durante la última guerra», explicó Tasai. «Nadie muere, pero pierden el rumbo. Sus propios miedos los hacen retroceder. A medida que las hierbas comenzaban a humear, llevadas por el viento invernal, pudieron oír cómo cambiaban las voces de los hombres. Su tono seguro dio paso a la incertidumbre. Estas huellas ya no tienen sentido. La brújula no sirve para nada. Algo no va bien en estas montañas». La voz autoritaria de Porter se elevó por encima de las demás. «Retirada. Se nos está acabando la luz y estos acantilados son mortales». Cuando oscurece, Thunderhorse asintió a regañadientes mientras los hombres comenzaban la retirada. «Tu medicina es fuerte, pero volverán. Para entonces ya nos habremos ido». Tasai ya había planeado su próximo movimiento. Una red de cuevas que conducía a los terrenos de caza de verano,
Sería un viaje difícil con un recién nacido, pero quedarse allí se había vuelto demasiado peligroso. Esperaron hasta que las voces del grupo de búsqueda se desvanecieron por completo antes de regresar a Sinocinto, la cueva donde se refugiaron Sara y Aurora. Las abuelas les habían dejado provisiones y medicinas, sabiendo que tendrían que marcharse pronto. Sara levantó la vista al entrar y comprendió inmediatamente la situación al ver sus rostros. ¿Se están acercando? Tazai asintió y se dispuso a recoger lo imprescindible. La piel de búfalo blanco no podía faltar, su poder medicinal era demasiado importante como para dejarla atrás. El colgante con forma de pájaro trueno que Aurora llevaba alrededor del cuello brillaba a la luz del fuego, como si respondiera a la tensión que se respiraba en el ambiente. «Partiremos a medianoche», dijo, «cuando se ponga la luna y el camino de los espíritus esté despejado». Thunder Horse los sorprendió a ambos al dirigirse directamente a Sara. «Mi pueblo vigilará vuestro paso, no por vos, sino por la niña. Su destino está ligado al nuestro ahora». La aceptación del viejo guerrero, por muy renuente que fuera, era otra señal de los tiempos cambiantes. Mientras se preparaban para el viaje, Tazai sintió el peso de muchos mundos convergiendo, pasado y futuro, rojo y blanco, físico y espiritual, girando en torno al pequeño eje del sueño tranquilo de Aurora. La fiebre se apoderó de Sara al tercer día de viaje. En un momento estaba caminando con Aurora bien arropada contra su pecho y al siguiente se estaba cayendo. Tazai la atrapó antes de que tocara el suelo, sintiendo el calor antinatural que irradiaba su piel. Por encima de ellos, un halcón de cola roja gritó 3 veces, una advertencia, una profecía, una llamada al poder. Al abrigo de una nueva cueva, Tazai trabajó rápidamente para crear un atrapasueños diferente a todos los que había hecho su pueblo hasta entonces. El anillo exterior lo hizo con una rama de sauce blanco bendecida por las abuelas. Para la red, combinó tendones del búfalo blanco sagrado con hilos extraídos del propio chal de Sara. En el centro colocó el colgante del pájaro del trueno que colgaba del cuello de Aurora, cuya piedra azul pulsaba con una luz extraña. «Acompáñala», le había dicho Singing Bird antes de partir. «Cuando lleguen los sueños febriles, no debe caminar sola». Sara ardía entre las mantas, hablando en lenguas, a veces en inglés, a veces intentando decir palabras apaches, a veces en idiomas desconocidos para ambos mundos. Aurora, sorprendentemente, se mantuvo tranquila, observando a su madre con ojos ancestrales. A través del atrapasueños, Tazai comenzó su canto medicinal, invocando todo lo que había aprendido de ambas tradiciones curativas. Sara le había enseñado el poder de la corteza de sauce para bajar la fiebre. Él le había enseñado a rezar a los 4 puntos cardinales. Ahora utilizaría todo lo que habían compartido para guiarla a través del mundo espiritual. «Sigue mi voz». Encantó en apache y luego en inglés. «Sigue el camino de la curación». En sus sueños febriles, Sara caminaba por mundos. Se veía a sí misma en su antigua vida, correcta y reprimida, sirviendo té en finas tazas de porcelana. Pero el té se convertía en medicina sagrada, y las tazas en calabazas talladas y pintadas con símbolos apaches. Veía a Aurora convertirse en una mujer poderosa, caminando entre mundos con el lobo blanco a su lado. Veía a ancianas de ambos pueblos de pie juntas, tejiendo una manta lo suficientemente grande como para cubrir la división entre las naciones. «La niña abre el camino», le decían, «pero tú debes elegir recorrerlo». Tazai observaba el viaje espiritual de Sara a través de la red del atrapasueños. Su intrincado diseño atrapaba y retenía sus visiones, ayudándole a ver por dónde guiarla. Cuando se adentraba demasiado en las sombras, quemaba salvia y hierba dulce, utilizando el humo para atraerla de vuelta.
Cuando se perdía en los recuerdos, él sacudía su sonajero, hecho con una calabaza que Aurora había tocado, llamándola para que avanzara en lugar de retroceder. Durante todo ese tiempo, la bebé parecía ayudar. Su presencia era un ancla constante. Cuando la fiebre de Sara alcanzó su punto álgido cerca de la medianoche, Aurora extendió la mano y tocó el rostro de su madre. En ese momento, el colgante del pájaro del trueno brilló con un fuego azul que no desprendía calor, y Sara respiró con más facilidad. «Ya camina en muchos mundos», dijo una voz, y Taxai se volvió para encontrar a Singing Bird de pie a la entrada de la cueva, aunque debería haber estado a kilómetros de distancia con la tribu. La fiebre quema lo que separa esos mundos. La anciana curandera se acercó a Sara, sin dejar huella en el suelo de la cueva. Cogió el atrapasueños y añadió su propio poder a su medicina. Cuando era joven, dijo, «Mi abuela me habló de este momento. La gente ha construido muros», dijo, «pero los espíritus no conocen muros. El amor no conoce muros». Miró a Taxai. «Tu padre lo sabía, por eso te enseñó a curar de muchas maneras». Sara se movió y extendió la mano, a ciegas. Taxai la tomó y sintió que la fiebre comenzaba a remitir. A través de la red del atrapasueños vio fragmentos de sus visiones: el lobo blanco corriendo junto a los caballos apaches, el pájaro del trueno volando entre las cimas de las montañas, puentes que se construían a sí mismos sobre abismos imposibles. «Ahora lleva la verdad», dijo Singing Bird. «La verdad de la fiebre, la verdad del espíritu. Cuando despierte, habrá cambiado». La figura de la anciana comenzó a desvanecerse como la niebla matinal. Como todos, debemos cambiar. El amanecer se abrió paso entre las montañas, enviando luz a través de la intrincada red del atrapasueños. Donde se cruzaban los hilos iluminados, se formaron pequeños arcoíris, con los mismos colores imposibles que habían visto en el pelaje del búfalo blanco. La respiración de Sara se estabilizó y su piel se enfrió al desaparecer la fiebre. Aurora lo observaba todo con ojos entendidos, con el colgante del pájaro trueno de nuevo alrededor del cuello. Cuando Sara finalmente abrió los ojos, estos tenían una nueva profundidad. La mirada de alguien que había caminado por los reinos espirituales y había regresado con sabiduría. «He visto», comenzó a decir. «Lo sé», dijo Taxai en voz baja. «He caminado contigo». Sara tocó el atrapasueños, luego el rostro de su hija y a continuación la mano de Taxai. «Las paredes se están derrumbando», susurró. «Las he visto caer como lluvia». El antiguo escudo de guerrero que Taxai llevaba a la espalda contaba su propia historia. Círculos concéntricos de cuero crudo y cuerno de búfalo. Cada anillo marcado con las hazañas de quienes lo habían llevado antes. Su padre se lo había dado el día en que se ganó su nombre de guerrero, aunque él había elegido el camino del sanador. Ahora, mientras los disparos de los rifles resonaban en los acantilados cubiertos de nieve, ambos lados de su herencia se pondrían a prueba. «Quédate aquí», le dijo a Sara, asegurando el escudo en la entrada interior de la cueva, donde Aurora dormía plácidamente, protegida por capas de mantas bendecidas y antiguas plegarias. «El escudo contiene un poderoso remedio, no le hará daño». Sara le agarró del brazo. La sabiduría de su sueño febril aún perduraba en sus ojos. «Hay otra manera. Lo he visto», pero las voces de los rastreadores se acercaban. Porter había encontrado su rastro a pesar de los esfuerzos de Taxai por ocultarlo. La habilidad del hombre era notable y letal. «¡Rodeadlo!» La voz de Porter resonó en el aire matutino. «Están atrapados contra el acantilado». Taxai revisó sus armas, el arco, el cuchillo y el rifle que rara vez usaba, pero que mantenía en buen estado. Prefería las costumbres apaches, pero utilizaría cualquier medio necesario para proteger a su familia. «Recuerda quién era yo», le dijo a Sara,
pasando al idioma apache para que los hombres que se acercaban no lo entendieran. Antes de ser curandero, era Ghost Dancer, el que no pudieron atrapar. Un destello de reconocimiento brilló en los ojos de ella. Incluso en los asentamientos habían oído hablar de Ghost Dancer, el guerrero que se movía como el humo, que podía aparecer y desaparecer a voluntad, que nunca había sido capturado ni derrotado. «Eras tú». Él asintió con la cabeza y se fundió en las sombras cuando el primer rastreador dobló la esquina. El hombre no vio lo que le golpeó. Un golpe rápido lo dejó inconsciente, pero vivo. Tassai no deseaba crear más fantasmas. La voz de Porter se oyó de nuevo, ahora más cerca. «Johnson, informa». Tassai se movió como su antiguo homónimo, utilizando las habilidades aprendidas desde la infancia. El estilo del guerrero apache no se basaba en la fuerza bruta, sino en fundirse con el paisaje, utilizando cada sombra, cada susurro del viento. Un segundo hombre cayó silenciosamente. Un tercero resbaló sobre unas rocas que se habían soltado de repente y que momentos antes estaban firmes. Pero Porter era diferente. El rastreador había aprendido de su presa, había estudiado las costumbres apaches. «Bailarín fantasma», gritó. «Eres tú, ¿verdad? Reconozco tu señal de...». Antaño, Tassai permaneció en silencio, dando vueltas. Porter se quedó de espaldas contra la pared del acantilado, con el rifle preparado y los ojos constantemente alertas. «Fuiste una leyenda, el guerrero que podía desaparecer como el humo. Luego desapareciste hace años. Ahora sé por qué. Elegiste convertirte en un curandero». Había algo en la voz de Porter, no solo odio o ira, sino comprensión. Tassai recordó haber oído que el rastreador había vivido con el pueblo Crow durante un tiempo y había aprendido sus costumbres antes de regresar a su propio mundo. «Sabes lo que le harán a tu mujer y a tu hijo», continuó Porter. «La ley no ve con buenos ojos a quienes traspasan sus límites. Ayúdanos a traerla de vuelta y me aseguraré de que reciban un trato justo. Un halcón», gritó sobre sus cabezas, el mismo halcón de cola roja de antes. En ese momento, el delirio febril de Sara pasó por la mente de Tassai. Muros que caían, como lluvia, salió a la vista con el arco bajado, pero sin guardarlo. «Hablas de ley», dijo en un inglés claro, «pero sigues el rastro equivocado». El rifle de Porter no vaciló. «¿Qué quieres decir? Persigues a una mujer inocente. El verdadero criminal viaja en tu caravana vistiendo la autoridad como un manto robado». Wagner. Porter entrecerró los ojos. Tenía mis dudas sobre su historia. El niño que lleva en brazos es suyo. Ocultaría su vergüenza con falsas acusaciones. El rifle del rastreador bajó ligeramente. «Es una acusación muy grave. La verdad siempre es grave. Por eso tampoco se atreven a decirla». Un disparo rompió el silencio, no proveniente de Porter, sino del último miembro de su equipo, escondido en una cresta más alta. Tassai se movió con la gracia fluida que le había valido su nombre de guerrero, pero la bala le rozó el brazo. Antes de que nadie pudiera volver a disparar, un nuevo sonido llenó el cañón, el aullido de un lobo, inquietantemente cercano. El lobo blanco apareció en la cresta sobre el tirador oculto, su silueta fantasmal a la luz de la mañana. El hombre salió de su escondite aterrorizado y resbaló sobre las rocas heladas. Los reflejos de Porter fueron increíbles. Atrapó a Sinteson, su compañero, con una mano mientras mantenía el rifle apuntando a Tassai. «Llama a tu lobo espiritual», dijo Porter, «y hablemos como es debido». «El lobo sigue su propio camino», respondió Tassai, «como la verdad. Nosotros solo podemos elegir si seguimos el camino que nos marcan». El lobo blanco aulló de nuevo, y en la cueva detrás de ellos, el grito de Aurora se unió al suyo, no por miedo, sino en lo que parecía un saludo. El sonido hizo temblar a todos, los presentes. Porter bajó lentamente el rifle.
He visto suficientes señales espirituales en mi vida como para saber cuándo tengo un adelante. Suspiró. La historia de Wagner tenía lagunas, grandes lagunas. Entonces, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes y se reflejó en la superficie del antiguo escudo, haciendo que sus símbolos medicinales parecieran bailar. A veces, se dio cuenta Tassai, la mayor victoria de un guerrero no venía de la lucha, sino de ayudar a la verdad a salir a la luz. La pipa sagrada emergió del paquete medicinal de nube corriente, envuelta en piel de ciervo rayada por un rayo. Su cazoleta, tallada en piedra roja hacía siglos, llevaba las marcas de innumerables visiones. La boquilla estaba adornada con plumas de águila y mechones de pelo de búfalo blanco, nuevas adiciones que hablaban de tiempos de cambio. El fuego del consejo ardía lentamente mientras Running Cloud desenrollaba la pipa con manos reverentes. Detrás de él, las paredes de la cueva mostraban pinturas antiguas que parecían moverse con la luz parpadeante. Imágenes de personas reuniéndose, de barreras derribándose, de nuevos caminos abriéndose a través de los pasos de montaña. Hace 3 generaciones, comenzó, con voz que llegaba a todos los presentes. Skywatcher, el más grande de nuestros profetas, tuvo una visión tan poderosa que le llevó 7 días contarla. Levantó la pipa. Cada palabra fue capturada en señales de humo, y luego pintada, aquí en estas paredes, esperando el momento de ser comprendida. Sara estaba sentada dentro del círculo, con Aurora durmiendo plácidamente en sus brazos. Porter los había acompañado de vuelta a las tierras tribales, como prisionero y huésped a la vez. Thunder Horse lo observaba con recelo, pero la tranquila aceptación de las costumbres apaches por parte del rastreador había comenzado a ganarse un respeto a regañadientes. Running Cloud llenó la pipa con tabaco sagrado y añadió hierbas, conocidas por abrir los ojos del espíritu. Skywatcher habló de un tiempo en el que el mundo se haría más pequeño, en el que las distancias entre los pueblos se reducirían como la nieve bajo el sol de primavera. Levantó la pipa hacia las 4 direcciones. Vio grandes cambios que se avecinaban, caballos de metal corriendo por caminos de hierro, pájaros de plata que transportaban a hombres por encima de las nubes, palabras que volaban por el aire, más rápido que las flechas. Los ojos del anciano se posaron en Aurora. Pero lo más importante es que vio a los hijos de 2 mundos, no solo uno, sino muchos a lo largo del tiempo. Cada uno de ellos era un puente, cada uno era un sanador de antiguas heridas. Dio una calada a la pipa y se la pasó a Thunder Horse. Dijo que debíamos aprender a ver con nuevos ojos o nos cegaría la luz de nuestra propia certeza. Thunder Horse tomó la pipa y estudió su brillante cazoleta. Nuestras costumbres nos han mantenido fuertes, dijo, pero su voz denotaba más duda que convicción. El árbol más fuerte, respondió Running Cloud, se dobla con el viento. El árbol rígido se rompe. Señaló las pinturas. Mirad más de cerca la visión de Skywatcher. ¿Qué veis? Todas las miradas se dirigieron hacia la antigua obra de arte. A la luz del fuego surgieron nuevos detalles, figuras que parecían bailar entre mundos, caminos que se enroscaban como el vuelo del pájaro del trueno, círculos que contenían tanto la oscuridad como la luz. Me equivoqué, dijo Thunder Horse de repente, pasando la pipa a otro anciano. Solo vi la superficie de la profecía, la amenaza del cambio. Pero Skywatcher vio más allá. Vio la supervivencia a través de la transformación. Sara escuchó mientras la pipa iba pasando por el círculo y cada persona añadía su interpretación a la sabiduría creciente. Cuando le llegó el turno, dudó, pero Nube Corriente la animó con un gesto. Entre mi pueblo, le dijo con cautela, aceptando la pipa. También hay profecías.
historias de un tiempo en el que las barreras entre los pueblos desaparecerían. Dio una suave calada a la pipa, tal y como le habían enseñado, y luego la pasó. Quizás todos estamos viendo fragmentos de la misma verdad. Porter habló a continuación, sorprendiendo a todos con su conocimiento de la ceremonia. El pueblo cuervo me enseñó que la sabiduría no pertenece a ninguna tribu. Fluye como el agua, encontrando su propio camino. La pipa volvió a Running Cloud, que la levantó una vez más. Las últimas palabras de Skywatcher fueron estas: cuando el búfalo blanco camine en invierno, cuando el lobo cante con voz de niño, cuando viejos enemigos compartan el humo sagrado, entonces comenzará el tiempo de la curación. Aurora se movió en su sueño, haciendo un sonido que resonó como el canto del lobo blanco. Por encima de ellos, el sonido de un aleteo anunció la llegada del halcón de cola roja, que aterrizó en la entrada de la cueva como atraído por la ceremonia. «Todas las señales están aquí», dijo Running Cloud. Skywatcher vio este momento. Nos vio a todos reunidos aquí. La pregunta no es si llegará el cambio, sino cómo lo afrontaremos. Thunder Horse se levantó, con su porte guerrero suavizado por la nueva comprensión. Se acercó a Sara y Aurora, y luego hizo algo sin precedentes. Se quitó su propia bolsa de medicinas, un poderoso talismán transmitido de generación en generación de guerreros, y la colgó suavemente alrededor del cuello de Aurora, junto al colgante del pájaro del trueno. «Las viejas costumbres no morirán», dijo. «Se harán más fuertes al abrazar nuevos caminos, nuevos entendimientos». Tocó la frente de Aurora en señal de bendición. «Esta niña no solo lleva 2 mundos en su sangre, lleva la esperanza de todos los mundos en su espíritu». El humo de la pipa se elevó hasta el techo de la cueva, formando patrones que coincidían con las pinturas antiguas. La profecía se había cumplido, pero lo más importante era que se había comprendido. La primera flor brotó entre la nieve derretida cerca de la entrada de la cueva. Una diminuta flor de Pascua púrpura, cuyos delicados pétalos desafiaban el persistente abrazo del invierno. Sara la descubrió mientras recogía hierbas con Singing Bird, que le había estado enseñando las costumbres medicinales del pueblo apache. La anciana sonrió ante su entusiasmo, pero sus ojos reflejaban una sabiduría más profunda. «La primera flor trae muchos mensajes», dijo Singing Bird, arrodillándose para examinar la flor. «Nos dice que llega la primavera, sí, pero también nos muestra cómo la nueva vida puede crecer de la tierra helada». Miró significativamente a Aurora, que yacía envuelta en la piel de búfalo blanco cerca de allí, observando el cielo con esos ojos sabios y tranquilos. El cambio de estación también había traído otros cambios. Porter había regresado a la caravana con Thunder Horse y otros 2 guerreros, llevando pruebas de los crímenes de Wagner. El jefe de la caravana se encontraba ahora en la cárcel de un fuerte militar, a la espera de juicio. Y lo que era más importante, la verdad, había comenzado a sanar viejas heridas entre las comunidades. «Tu pueblo está discutiendo las negociaciones de paz», dijo Tasai, saliendo de la cueva con nuevos paquetes de medicinas. Desde que se reveló la profecía, había comenzado a combinar las formas de curación apache y occidental, creando algo nuevo y poderoso. El agente del fuerte habla de un tratado. Sara tocó suavemente la flor de pasque. ¿Y nosotros? ¿Qué será? ¿De Aurora? La pregunta flotaba en el aire primaveral, cargada de posibilidades. Su hija se había fortalecido durante los meses de invierno, mostrando signos de ambos mundos de una manera fascinante. Respondía tanto a las palabras en inglés como en apache, buscaba tanto el colgante del pájaro trueno como la cruz que le había dado la madre de Sara, y parecía sentirse igual de cómoda en las tradiciones de ambas culturas. «Las abuelas lo han estado discutiendo», dijo Singing Bird.
empezando a recoger las hierbas que habían recolectado. Hablan de crear un nuevo tipo de lugar, que no sea ni un campamento apache ni un asentamiento blanco. Un lugar donde pueda haber sanación, donde ambos pueblos puedan aprender el uno del otro. Tazai asintió. Running Cloud lo llama el terreno intermedio, un lugar donde Aurora y otros como ella puedan crecer sin tener que elegir entre dos mundos. La idea no era del todo nueva. Sara la había visto en sus sueños febriles. Puentes que se construían solos, muros que caían como lluvia. Pero oírla, en voz alta, la hacía más real, más posible. Habrá resistencia, dijo, pensando en los profundos prejuicios que existían en ambos bandos. Sí, sintió Singing Bird. Pero mira esta flor, pidió permiso para crecer aquí. Esperó a que el invierno soltara por completo su garra. Sonrió. Algunos cambios llegan porque deben llegar, porque es el momento adecuado. El grito de un halcón atrajo su atención hacia arriba. El halcón de cola roja volaba en círculos sobre sus cabezas y sorprendentemente junto a él un águila calva, dos cazadores compartiendo el mismo cielo sin conflicto alguno. Aurora se rió al verlos, y su voz tenía ese matiz de canto de lobo que aún hacía temblar a todos los que la oían. Además, añadió Tazai, ahora tenemos aliados poderosos. Porter tiene influencia en el ejército. Thunder Horse habla en nombre de los guerreros. Las abuelas poseen una sabiduría que ambas partes respetan. Tocó el escudo del guerrero que ahora colgaba permanentemente a la entrada de la cueva. Y tenemos algo más fuerte que cualquier arma. La prueba de que dos mundos no solo pueden encontrarse, sino crear juntos algo hermoso. Como si fuera una respuesta, Aurora extendió la mano hacia la flor de Pascua. Sara intentó detenerla, temiendo que las delicadas flores fueran aplastadas por las manos de la niña, pero su hija simplemente tocó los pétalos con una delicadeza sorprendente, y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Más flores comenzaron a brotar de la nieve a su alrededor, creando un círculo de flores moradas. Singing Bird contuvo el aliento. Las viejas historias hablan de esto. Los niños de la profecía que podían hablar con las cosas que crecían. Pero nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. Sara tomó a Aurora en sus brazos, sintiendo el peso familiar del colgante del pájaro del trueno y la bolsa de medicinas de Thunder Horse contra su pecho. Su hija olía a humo de salvia y jabón de lavanda, a mocasines y mantas de algodón, a todo lo que la hacía única. El medio término, dijo pensativa, podría funcionar, no solo para Aurora, sino para todos los que se sienten atrapados entre dos mundos. Tazai levantó a su hija y la sostuvo frente a la luz primaveral, cada vez más intensa. En la antigüedad, mi pueblo se desplazaba con las estaciones. Campamentos en invierno, cotos de caza en verano. Quizá esto sea solo otro tipo de migración. No a través de la tierra, sino a través del entendimiento. Las flores de Pascua seguían multiplicándose, con sus caras moradas vueltas hacia el sol. Por encima de ellas, el halcón y el águila continuaban su danza compartida contra el cielo azul. Y en la distancia, apenas visible a través de la nieve derretida, el lobo blanco observaba desde la línea de los árboles. Su presencia era, a la vez, una bendición y una promesa. La primavera llegaba a las montañas, trayendo consigo nuevas posibilidades, nuevo crecimiento, nuevas formas de ser. Como la primera flor que brota del suelo helado, la esperanza se abría paso a través de la dura tierra de viejos odios y miedos. Y en los brazos de Sara, Aurora, la niña de la profecía, puente entre mundos, soñaba el futuro, con cada suave caricia. La piedra de los dos caminos se encontraba entre ellos, con su superficie desgastada tallada con antiguos símbolos que mostraban senderos divergentes,
Un camino conducía a las montañas, el otro a las llanuras, uno a la soledad, el otro a la comunidad, uno a la tradición, el otro a la transformación. Nube Corriente se la había traído mientras los vientos primaverales traían noticias de ambos mundos. «Tu hermana te busca», le dijo a Sara. «Viaja con un grupo de colonos comprensivos. Te ofrecen refugio en una nueva comunidad al norte de aquí». Se volvió hacia Tazai. «Y el Consejo Tribal te ha concedido el título de jefe de los guardianes de la medicina, pero debes vivir en los campamentos tradicionales y mantener las antiguas costumbres». Los senderos de piedra parecían brillar a la luz del fuego. Aurora dormía plácidamente en su cuna, ahora decorada con símbolos de ambas culturas, cruces junto a pájaros tormentosos y versículos de la Biblia escritos con motivos apaches. «Nos separarían», dijo Tazai en voz baja. Sara tocó la superficie de la piedra, sintiendo los antiguos surcos bajo sus dedos. «Toda mi vida me han dicho qué camino debía seguir. Los caminos correctos, los caminos seguros», miró a su hija. «Pero Aurora nos muestra que hay otras formas. Running». Cloud asintió lentamente. La profecía de Skywatcher habla del valor de caminar entre caminos. Señaló la piedra. «Quizás no se trate de elecciones, sino de límites que hay que romper». El aullido del lobo blanco resonó en el valle, más cercano ahora que la primavera había suavizado la tierra. Su presencia se había convertido en un guardián constante, que aparecía cada vez que las decisiones les pesaban sobre los hombros. «Mi hermana tiene buenas intenciones», continuó Sara. «Quiere protegerme, darle a Aurora una educación adecuada». Su mano encontró el colgante del pájaro del trueno en su garganta. «Pero no entiende que aquí hemos encontrado algo más grande que la corrección». Tazai añadió hierbas al fuego, dejando que el humo llevara sus plegarias hacia arriba. «El Consejo teme perder nuestras costumbres. ¿No ven que las costumbres pueden fortalecerse si crecen juntas?» Tocó su paquete de medicinas, que ahora contenía tanto hierbas, apaches como remedios occidentales, como la curación. Dos tipos de medicina que funcionan como uno solo. «El término medio», dijo Sara en voz baja, recordando sus conversaciones sobre un lugar entre dos mundos. Los ojos de Running Cloud se iluminaron. «Quizá esa sea tu respuesta. No elegir entre caminos, sino crear uno nuevo». Metió la mano en la túnica y sacó un pequeño objeto envuelto en piel de ciervo. «Las abuelas enviaron esto. Dijeron que lo entenderías cuando llegara el momento». Dentro del envoltorio había un trozo de piel de búfalo blanco, cortado en forma de círculo. En un lado tenía símbolos tradicionales apaches. En el otro, diseños occidentales. Pero los bordes estaban cosidos con tendones e hilo de oro, creando no una división, sino un flujo continuo entre los patrones. «El medio término necesita líderes», dijo Nube Corriente. «Aquellos que han caminado en ambos mundos, que entienden ambas medicinas». Sonrió a Aurora. «Aquellos que pueden criar a la próxima generación para que sean puentes, no barreras». Como respondiendo a sus palabras, la piedra de los dos caminos comenzó a brillar suavemente, no con el reflejo del fuego, sino con una luminiscencia interna que trazaba nuevas líneas entre los caminos tallados, creando conexiones donde antes solo había separación. Sara jadeó. «Mirad». La luz de la piedra pulsaba al ritmo de la respiración tranquila de Aurora, del canto lejano del lobo blanco, del latido de sus propios corazones. En ese momento, la elección se hizo evidente, no como una decisión entre una cosa u otra, sino como una oportunidad para transformar la propia naturaleza de la elección. «Lo construiremos», dijo Tazai con firmeza. «No solo un lugar, sino una nueva forma de vida, donde ambos pueblos puedan acudir para sanar el cuerpo, el espíritu y las viejas heridas».
Sara le tomó la mano, sintiendo la fuerza de su visión compartida. Donde niños como Aurora puedan crecer conociendo todo su legado, no solo fragmentos. Running Cloud levantó la piedra, cuya luz seguía pulsando suavemente. Entonces habéis elegido no elegir, sino crear. Eso es sabiduría. Envolvió la piedra en un paño bendito. El tiempo de los muros está llegando a su fin. Comienza el tiempo de los puentes. Afuera comenzó a caer la lluvia primaveral, suave y nutritiva, mezclando la tierra y el cielo, tal como ellos buscaban mezclar sus mundos. Aurora se movió en su sueño, sonriendo como si compartiera un secreto con sus sueños. Por encima del repiqueteo de las gotas de lluvia, el canto del lobo blanco se elevó de nuevo, ahora acompañado por otros, toda una manada cantando para dar la bienvenida a un nuevo amanecer. El camino que tenían por delante no sería fácil. Habría resistencia, reveses, momentos de duda. Pero al mirar el rostro tranquilo de su hija, la piedra brillante, el medallón de piel de búfalo con sus patrones unificados, sabían que habían tomado la decisión correcta. Algunas decisiones no se trataban de tomar un camino u otro, sino de transformar el terreno mismo bajo los caminos. La manta de la unidad creció bajo las hábiles manos de ambos pueblos, y sus diseños contaban una nueva historia. Las mujeres apaches trabajaban junto a las colonas, tejiendo juntos diseños tradicionales con motivos europeos. En el centro, un pájaro trueno volaba entre las cimas de las montañas, mientras que cruces cristianas se fundían con símbolos medicinales sagrados en los bordes. Al igual que The Middle Ground, la manta se estaba convirtiendo en algo sin precedentes. No era un compromiso entre culturas, sino una transformación en algo más grande que la suma de sus partes. Sara se sentó con las tejedoras, mientras Aurora observaba atentamente desde su cuna. La bebé parecía fascinada por los patrones de los hilos, y sus pequeñas manos se extendían hacia los colores como si ya pudiera leer su significado. A su lado, Catherine, la hermana de Sara, trabajaba en una sección que mezclaba versículos bíblicos con símbolos de protección apaches. Nunca pensé que estaría haciendo esto, admitió Catherine, mientras sus dedos se movían con firmeza por el complejo patrón. Cuando salí a buscarte, pensé que te rescataría. En cambio, señaló con un gesto la comunidad que crecía a su alrededor. El medio término había comenzado a tomar forma en un valle que ambos pueblos consideraban sagrado. Los tipis se alzaban junto a pequeñas cabañas, mientras que una gran cabaña central combinaba elementos arquitectónicos de ambas culturas. Los caballos pastaban tranquilamente, algunos con la tradicional montura apache, otros con sillas de montar occidentales y muchos con una mezcla de ambas. «Mira allí», dijo Sara, señalando con la cabeza hacia donde Tasai trabajaba con los curanderos apaches y dos médicos occidentales que se habían unido a su comunidad. Comparaban técnicas curativas y compartían conocimientos que habían guardado celosamente durante generaciones. Así es realmente el rescate, ayudarse unos a otros a subir más alto. Thunder Horse se acercó al círculo de tejedores, con su porte guerrero suavizado por meses de paz. Llevaba algo envuelto en piel de alce, nuevos hilos teñidos con colores, que ninguna de las dos culturas había utilizado antes. «Las abuelas han enviado esto», dijo, desenvolviendo con cuidado el paquete. «Dicen que los colores les aparecieron en sueños, como auroras boreales bailando entre la tierra y el cielo. Los hilos parecían cambiar de color al moverse, conteniendo de alguna manera todos los matices sin perder su distinción. Las mujeres suspiraron suavemente, comprendiendo el significado del regalo. Se utilizarían para la parte de la manta correspondiente a Aurora, un símbolo de los caminos aún por recorrer. «Los colonos traerán más familias mañana», continuó Thunder Horse,
y 3 bandas apaches más han pedido unirse a nosotros. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y cautelosa esperanza. Dicen que incluso el pueblo Crow ha oído hablar de este lugar. Porter, que se había convertido en su enlace con las autoridades militares, entró a caballo en el valle. Su caballo llevaba ahora una montura que combinaba el estilo de la caballería con la artesanía apache, como su jinete, un puente entre 2 mundos. El gobernador territorial ha aprobado nuestro estatus, anunció a la multitud reunida. Middle Ground es oficialmente reconocido como un asentamiento independiente bajo la protección conjunta del ejército y la nación apache. Se escuchó un grito de alegría en inglés, apache, y varios otros idiomas que habían llegado a este valle sagrado. Por encima de ellos, el halcón de cola roja y el águila calva continuaban su patrulla compartida de los cielos, mientras que, en el borde del valle, el lobo blanco observaba con silenciosa aprobación. Tasai se unió a Sara en el círculo de tejido, llevando a Aurora en brazos. Su hija inmediatamente alcanzó los nuevos hilos, riendo con esa risa de lobo que aún provocaba escalofríos de reconocimiento a todos los que la oían. Running Cloud dice que pronto necesitará un nuevo nombre, dijo en voz baja. Uno que refleje todo lo que está llegando a ser. Sara observaba a su hija jugar con los misteriosos hilos, aparentemente capaz de ver patrones que los demás aún no podían percibir. Creo que lo encontrará ella misma, como si nos estuviera ayudando a todos a encontrar nuestro camino. Los patrones de la manta de la unidad cambiaban con la luz de la tarde. Cada diseño fluía hacia el siguiente como afluentes que se unen a un río caudaloso. Símbolos de caballos apaches galopaban junto a rosas europeas. Los santos católicos compartían espacio con animales espirituales. Las ruedas medicinales contenían los puntos cardinales. Y a través de todo ello discurrían esos hilos nuevos y extraños, uniendo todo de una forma que parecía a la vez antigua y nueva. A mi abuela le habría encantado, dijo Catherine de repente, trazando con los dedos un patrón que mezclaba los edredones de su infancia con las historias apaches. Siempre decía que los mejores patrones eran aquellos que ya no se podían separar en piezas. Thunder Horse asintió con aprobación. Como la buena medicina, una vez mezclada, no se puede separar. Tocó su bolsa de medicina, que ahora colgaba permanentemente alrededor del cuello de Aurora, junto al colgante del pájaro del trueno. La curación más fuerte proviene de la unidad, no de la división. Cuando el sol comenzó a ponerse, las mujeres doblaron con cuidado la manta sin terminar. Sus patrones seguirían creciendo, cambiando e incorporando nuevos elementos a medida que más personas encontraran su camino hacia The Middle Ground. Al igual que la propia comunidad, nunca estaría realmente terminada. Siempre en evolución, siempre encontrando nuevas formas de tejer diferentes hilos para formar un todo más fuerte. El canto del lobo blanco resonó en el valle, al que se unieron las oraciones vespertinas de muchas religiones que se elevaban juntas con el viento primaveral. La risa de Aurora resonó en armonía con todo ello, con sus pequeñas manos, aún buscando esos hilos que cambiaban de color, tejiendo ya su propia visión de un futuro en el que los caminos se multiplicaban en lugar de dividirse. La pipa de la paz había sido testigo de 100 años de tratados, tanto cumplidos como incumplidos. Su cazoleta, tallada en piedra roja sagrada, llevaba las marcas de generaciones de jefes y líderes. Ahora descansaba en el centro del consejo más grande jamás celebrado en estos territorios. Los líderes apaches sentados junto a los representantes de los colonos, los funcionarios territoriales junto a los ancianos de la tribu, todos reunidos en la gran cabaña de The Middle Ground. Running Cloud tomó la pipa en primer lugar, como exigía la tradición.
Nos reunimos hoy no para dividir tierras, dijo en apache con Porter traduciendo, sino para unir pueblos. Giró la pipa hacia las 4 direcciones, luego hacia el Padre Cielo y hacia la Madre Tierra. Las viejas fronteras están cayendo. Como predijo Skywatcher, debemos decidir cómo afrontar juntos este nuevo amanecer. El gobernador territorial, James Morrison, observaba la ceremonia con un respeto inesperado. Había llegado escéptico ante esta reunión sin precedentes, pero 3 días en The Middle Ground le habían abierto los ojos. Había visto a los curanderos apaches trabajando junto a los médicos occidentales, y sus conocimientos combinados habían salvado vidas que ninguna de las 2 tradiciones por sí sola habría podido salvar. Había visto a los niños de ambos pueblos jugar juntos, cambiando fácilmente de idioma, compartiendo juegos e historias de ambas culturas. Antes de comenzar, dijo Morrison, poniéndose de pie para dirigirse a los allí reunidos, quiero reconocer una verdad. Señaló a Wagner, que estaba bajo custodia, traído para enfrentarse a la justicia de ambos pueblos. Con demasiada frecuencia hemos dejado que los peores entre nosotros definan nuestras relaciones. Hoy elegimos dejar que los mejores nos guíen hacia el futuro. Thunder Horse se levantó a continuación, con su presencia guerrera imponiendo respeto. Durante generaciones, luchamos para proteger nuestras costumbres del cambio. Ahora vemos que algunos cambios fortalecen en lugar de debilitar. Tocó la bolsa de medicina que le había dado a Aurora, que la niña aún llevaba puesta mientras estaba sentada en silencio en brazos de Sara. Al igual que la buena medicina, la buena sabiduría puede provenir de muchas fuentes. La pipa comenzó su recorrido por el círculo. Cada líder que la sostenía hablaba de los cambios observados, las lecciones aprendidas y las esperanzas para el futuro. Muchos hablaron del terreno intermedio en sí mismo, de cómo este experimento de unidad ya había comenzado a remodelar la comprensión del territorio sobre lo que era posible. Sara lo escuchó todo, observando cómo las traducciones fluían ahora con mayor fluidez, cómo el entendimiento parecía ir más allá de las simples palabras. Por encima de ellos, el humo de la pipa de la paz se elevaba hacia la abertura central de la cabaña, donde se podía ver al halcón de cola roja y al águila calva volando juntos en círculos contra el cielo azul. Cuando le llegó el turno, habló de su viaje, de fugitiva acusada a puente entre pueblos. Mi hija nació en una época de división, dijo, pero vive en una época de sanación. Lo que construyamos aquí será su herencia y la herencia de todos los niños que vengan después. Tasai habló a continuación, con palabras que tenían el peso tanto del guerrero como del sanador. Las antiguas profecías no hablaban de un pueblo conquistando a otro, sino de todos los pueblos aprendiendo a recorrer juntos nuevos caminos. El terreno intermedio no es solo un lugar, es una forma de ver, de vivir, de crecer más allá de los límites del miedo. Aurora, como si sintiera la importancia del momento, extendió una manita hacia la pipa de la paz. En ese instante, un rayo de sol atravesó el agujero para el humo e iluminó la cazoleta sagrada de la pipa. La piedra roja pareció latir con una luz interior, igual que había hecho la piedra de los 2 caminos meses atrás. Los ojos de nube corriente se abrieron de par en par. Las señales siguen hablando, dijo en voz baja. Incluso ahora, en este momento de palabras humanas, los espíritus muestran su aprobación. El gobernador territorial se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando? Una bendición, explicó Caballo Trueno con voz llena de asombro, del tipo del que hablan nuestras historias más antiguas. La luz se extendió, tocando a cada persona del círculo mientras fuera, el canto del lobo blanco se elevaba sobre el valle. Aurora rió con su risa espiritual y varios de los ancianos jadeaban, ya que el sonido parecía hacer bailar la luz de la pipa de la paz.
Morrison miró alrededor del círculo, a los rostros pálidos y de piel cobriza, todos bañados por el mismo resplandor misterioso. «He venido aquí para negociar un acuerdo», dijo lentamente, «pero ahora veo que está ocurriendo algo mucho más grande». «Sí», asintió Running Cloud, «esto no es un final ni un comienzo, es una transformación». Levantó la pipa por última vez. Las antiguas costumbres hablaban de mantener separados a los pueblos. Las nuevas costumbres hablan de unir a los pueblos, no para borrar las diferencias, sino para entrelazarlas en algo más fuerte. Como en respuesta, Aurora volvió a alcanzar la pipa, y esta vez sus pequeños dedos rozaron su superficie brillante. La luz volvió a pulsar, lo suficientemente intensa como para iluminar la manta de la unidad que colgaba de la pared de la cabaña, haciendo que sus patrones mezclados parecieran moverse como seres vivos. «Que conste», dijo Morrison formalmente, «que en este día no solo hemos hecho las paces entre los pueblos, hemos comenzado el trabajo de convertirnos en un solo pueblo, con muchas tradiciones, muchas fortalezas, muchas formas de ver las cosas, todas fluyendo juntas como ríos que se unen para formar algo más poderoso que sus corrientes separadas». El consejo continuó hasta la noche, mientras los líderes de ambos mundos trabajaban para forjar acuerdos que protegieran y nutrieran lo que había comenzado en The Middle Ground. Pero todos sabían que el verdadero trabajo ya se había logrado, no con las palabras pronunciadas ni con los documentos firmados, sino en los corazones abiertos a nuevas posibilidades. Los primeros pasos de Aurora se dieron entre dos mundos, desde el suelo de madera de su cabaña hasta la tierra del exterior, sostenida por una cuna que contaba la historia de ambos pueblos. La cuna, una obra maestra que combinaba la artesanía apache y europea, había sido creada por artesanos de ambas comunidades trabajando juntos. Su superficie presentaba intrincados grabados, pájaros trueno volando junto a palomas, cruces entrelazadas, con ruedas medicinales, nuevos símbolos que surgían de los espacios entre los antiguos. Tassai y Sara observaron a su hija caminar tambaleándose hacia Running Cloud, que la esperaba con los brazos abiertos. El rostro del viejo profeta se arrugó de alegría cuando Aurora llegó hasta él, y su risa llevaba ese toque de canto de lobo que se había vuelto familiar para todos en The Middle Ground. «Ella camina por el camino de ambos pueblos», dijo Running Cloud, levantándola con delicadeza. «Como todos nosotros ahora». The Middle Ground había prosperado más allá de las expectativas de todos. Lo que había comenzado como un experimento de coexistencia se había convertido en un modelo para otros territorios. Familias de ambas culturas buscaban un hogar aquí, atraídas por historias de sanación, no solo de los cuerpos, sino también de las heridas espirituales que habían dividido a los pueblos durante generaciones. Sara tocó el colgante de pájaro, trueno que llevaba en el cuello, ahora gemelo al que llevaba Aurora. A veces me pregunto qué habría pasado si la caravana no me hubiera abandonado en aquella tormenta. «Los espíritus encuentran su propio camino», respondió Tassai, buscando su mano. «Como el agua que fluye por la montaña llegará al valle, aunque las piedras bloqueen su ruta inicial». Su hogar reflejaba esta verdad. Las medicinas tradicionales apaches compartían espacio con los remedios occidentales. La Biblia de la familia de Sara descansaba junto a los paquetes sagrados de la tribu. En el exterior, los jardines crecían con plantas de las tradiciones curativas de ambos pueblos, cuidados por estudiantes deseosos de aprender ambas formas. El lobo blanco apareció en el borde del valle, como solía hacer casi todas las tardes. Pero ya no estaba solo. Poco a poco se había formado una manada a su alrededor, y todos los lobos tenían algún toque de blanco en el pelaje. Las señales de la profecía seguían multiplicándose.
lo que demostraba que la transformación, una vez iniciada, tenía su propio impulso. «Mañana llegarán más familias», dijo Running Cloud, devolviendo a Aurora a sus padres. «Los Cuervo envían a sus primeros curanderos para que estudien aquí. Incluso tribus de tierras lejanas del este piden aprender nuestra forma de vida. Por encima de ellos, el halcón de cola roja y el águila calva continuaban su patrulla compartida por los cielos del valle». Aurora los señaló y pronunció una palabra que de alguna manera combinaba los nombres que ambos pueblos daban a las aves, uno de los muchos puentes que inconscientemente estaba construyendo entre los idiomas. La cuna pronto pasaría a otra familia, ya que Aurora había crecido demasiado para ella. Pero como todo en The Middle Ground, seguiría transmitiendo la historia de lo que era posible cuando los corazones se abrían más allá de las fronteras de la tradición. La profecía del vigilante del cielo hablaba de muchos niños puente que vendrían. Dijo Running Cloud en voz baja. Aurora fue la primera, pero no será la última. Cada generación construirá nuevos puentes y encontrará nuevas formas de unir los espíritus. Mientras el crepúsculo pintaba el valle de tonos púrpura y dorados, las oraciones se elevaban en muchos idiomas desde las casas dispersas. El sonido era como si la manta de la unidad se hiciera audible, hilos separados de fe y tradición que se entrelazaban para formar algo más fuerte y más bello de lo que cualquiera de las dos culturas podría haber creado por sí sola. La risa de Aurora resonó una vez más, mientras la oscuridad se instalaba, haciendo eco en las laderas de las montañas que una vez habían dividido a los pueblos. Ahora, esos mismos picos se erigían como guardianes de esta nueva forma de vida, este terreno intermedio donde las diferencias se fortalecían en lugar de separar. Al final, no se trataba de elegir entre mundos, ni siquiera de caminar entre ellos. Se trataba de reconocer que todos los caminos conducían al mismo terreno sagrado, donde el amor podía crecer lo suficiente como para derribar cualquier muro, tender puentes entre cualquier división y transformar cualquier corazón que se abriera a su poder curativo.